En esta preciosa noche le damos gracias a Dios por concedernos este gran privilegio de estar nuevamente en su casa. Gloria al Señor. Bueno, lo veo que están ansiosos, pues vamos a aprovechar el tiempo. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Y póngase sobre sus pies para que esté más cómodo. Aleluya. Gloria al Señor. Alabado Dios. Vamos a ir a la Biblia en el libro de Primera Tesalonicenses. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Jehová para siempre. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 5:17. Gloria a Dios. Vive Jehová para siempre. Gloria a Dios. ¿Listos? Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor de la manera que está escrita y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Orad sin cesar. Una vez más, todos juntos. Orad sin cesar. Amado Dios que habitas en gloria, te damos las gracias, Señor, en este momento, Dios mío, por darnos el privilegio de estar en tu casa, Señor, y por habernos gozado y deleitado en tu presencia. Padre amado, tu palabra dice que para todo hay tiempo. Y en este momento, Dios mío, hemos leído tu santa y bendita palabra, Señor. Eterno Salvador, te suplicamos que nos hable, Señor. En este momento, Dios mío, habla cada vida conforme tu propósito, conforme tu voluntad, Dios eterno. Te lo rogamos, te suplicamos con todo el corazón, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos. Aleluya. Bendito Salvador. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos, y vamos a meditar en este precioso pasaje de la palabra del Señor, amados hermanos. El apóstol Pablo en esta ocasión escribió a la iglesia de Tesalónica, amados hermanos, este precioso pasaje. De seguro yo creo que el apóstol Pablo tenía una relación profunda y cercana con la iglesia tesalónica, y por lo tanto cuando uno se relaciona, amados hermanos, con ciertas personas, conoce algunas características, algunos puntos determinantes, y a veces se llega a conocer a aquella persona y se le da su tiempo como una persona sensible. Algo otras personas de mal carácter, y uno dice, bueno, pues hay que saberlo tratar y hay que saberlo llevar. Y yo creo que el apóstol Pablo en aquel tiempo que él se relacionaba con la iglesia de Tesalónica, él conocía que había la mayor parte de esta iglesia, el problema que ellos tenían no era que fueran tiernos, quizás no era que ellos fueran sensibles o que estuvieran llorando tan fácil, sino que el problema de ellos, yo entiendo que eran olvidadizos, así como algunos de nosotros. Se les olvidaba todo. Y por eso es, amados hermanos, que deja este precioso pasaje escrito para que les dice, oren. Amados hermanos, oren sin cesar. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque en este precioso capítulo, cuando usted ve desde el inicio del capítulo 5, amados hermanos, llega la pregunta y le dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. De las ocasiones, no tienen ustedes necesidad, en otras palabras, de preguntar. Amados hermanos, les había dejado impresa esa palabra a cada uno para que ellos recordaran, amados hermanos, y pusieran por obra lo que ya había quedado escrito.
Y era algo importante, algo muy maravilloso, lo que ahí había dejado escrito. Pero amados hermanos, cuando nosotros entendemos esta bendita palabra del Señor, que cuando nosotros dejamos de orar, entonces se nos olvida lo que va a acontecer. La iglesia, amados hermanos, tenía muy clara en Tesalónica lo que iba a acontecer, lo que iba a suceder, amados hermanos. Y le está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y por lo tanto, si usted se da cuenta, hoy en día hay gente que se le olvida. Hay gente que no entiende ni para dónde va, ni mucho menos de dónde viene. ¿Por qué razón? Porque ha dejado de orar. Cuando la oración, amados hermanos, es persistente en la iglesia, tiene en mente, va caminando, quizás está trabajando, anda paseando por donde quiera que se encuentra, pero de una y otra razón no se le olvida que Cristo pronto viene. Y entonces dice la palabra del Señor que les deja esto muy claro para que ellos no se les olvide. Y sobre todo le dice que ustedes ya no son de las tinieblas, ahora ustedes son de la luz. Y sobre todo le dice, habrá paz en su corazón. Amados hermanos, cuando la iglesia ora, entiende, amados hermanos, que hay una luz dentro su ser. Hay una luz que lo ilumina y lo ayuda a entender la palabra del Señor, amados hermanos. Cuando la iglesia ora, amados hermanos, entiende que ya no es lo que era antes. Ahora dice la palabra que nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos lo que el Señor dice. Por eso es que tenemos que orar. ¿Por qué razón? Número 3, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que luego le dice, amados hermanos, le dice de esta manera, rogamos, le dice, o con palabras, amados hermanos, de entusiasmo, os rogamos, hermanos, ¿para qué? Para que reconozcan, le dice, de aquellos que os sirven o dirigen en la obra del Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo no estaba esperando elogios personales para su propia vida, sino que él estaba tratando de enseñarle a la iglesia, amados hermanos, que orara. Cuando una iglesia ora, valora lo que hay en la casa del Señor. Cuando una iglesia se esmera, entiende que vale la pena servir al lado del otro que está sirviendo, de que está dirigiendo en la obra del Señor. No sé si me está entendiendo todavía. Y si no, pues al final me entenderán. Por eso es, amados hermanos, que le dice, reconozcan el tiempo de Timoteo. Reconozcan el tiempo de todos los profetas, de todos los discípulos, de todos. Reconozcan, valoren. Amados hermanos, qué interesante entender que él les dice, oren sin cesar. Orar sin cesar es algo que yo siempre digo es el antídoto para la vida de nosotros como iglesia. Si nosotros no oramos, amados hermanos, no hay resultado. Si nosotros no oramos, amados hermanos, Satanás halla la puerta abierta. Si nosotros no oramos, amados hermanos, nos volvemos nosotros sensibles. Qué bueno fuera para la presencia del Señor. Pero nos volvemos sensibles que no se nos puede, amados hermanos, ni siquiera escuchar cualquier cosa que nosotros ya pensamos diferente. Pero por eso es que el Señor quiere que nosotros a través de la oración nos capacitemos para que nosotros entendamos, amados hermanos, que esta lucha no es contra sangre, no es contra nada de todo esto, amados hermanos, sino contra principados y contra potestades. Y sobre todo dice la palabra que Satanás anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Y de seguro que si nosotros no oramos, amados hermanos, somos presa del enemigo. Por eso es que tenemos que orar. Por eso es que el apóstol Pablo, amados hermanos, estaba interesado de una iglesia que se levante en oración. Ahora bien, por eso es que el libro de Santiago capítulo 1 y el versículo 5, amados hermanos, dice que si alguno de vosotros está falto de sabiduría, ¿a quién se lo tiene que pedir? Al pastor, al líder, al predicador. A veces apenas vamos nosotros.
Se la tenemos que pedir ¿a quién? A Dios, amados hermanos. ¿Para qué es interesante pedirle sabiduría al Señor? Para que nosotros no nos desviemos de este camino, amados hermanos, porque este camino ofrece tantas cosas que al hombre le parecen tan especiales, tan bonitas, pero al final dice la palabra del Señor que todo es camino de muerte. Por eso dice que si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídasela a Dios. La sabiduría, amados hermanos, es importante. ¿Para qué nosotros tenemos que preocuparnos por la sabiduría? ¿Por qué, amados hermanos? Porque en este mundo, amados hermanos, tenemos que saber elegir. Yo no sé si pudiera, pastor, bajármele un poquito el volumen. Voy a reventar en los tímpanos a los hermanos. Alabado es el nombre del Señor. De por sí yo hablo fuerte. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, tenemos que pedirle la sabiduría ¿a quién? A Dios. Ahora bien, ¿por qué razón, amados hermanos? Porque la sabiduría humana, la sabiduría quizás con la que usted ha sido educado y capacitado es importante, pero no es más importante que la sabiduría que viene de Jehová de los ejércitos. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que anhelar esa sabiduría. Y qué interesante que cuando nosotros le pedimos al Señor la sabiduría, dice la palabra del Señor en este precioso pasaje, que Él lo da como abundante. Abundantemente da esa sabiduría. Y por lo tanto dice que la da abundante y la da sin reproche. Mire qué maravilloso. Por eso es que nosotros, amados hermanos, tenemos que acudir al Señor. A veces es importante acudir al ser humano cuando necesitamos un consejo, pero tenemos que saber a quién nosotros nos vamos a acercar, porque a veces no sabemos a quién nos vamos a acercar y nos terminan de hundir. Pero el Señor es tan fiel y caballeroso que Él nos da la sabiduría abundantemente. Por eso es que a veces nosotros, amados hermanos, tenemos que reconocer, tenemos que entender que esa sabiduría de parte del Señor la tenemos que anhelar. Que no se nos olvide. Ahora bien, por eso es que el salmista David, amados hermanos, en alguna ocasión, dice la palabra del Señor que en el libro de Salmos capítulo 95 y el versículo 6, amados hermanos, deja impresa esa palabra para que nosotros entendamos cómo nosotros podemos estar firmes delante del Señor. Dice: venid y adoremos. Venid y adoremos. Porque de rodillas, amados hermanos, es como se puede conquistar las caricias del Señor. No dejando por alto que algunos que ya no se pueden arrodillar, pues Dios tiene misericordia. Pero cuando nosotros podemos hacerlo, tenemos que hacerlo, amados hermanos, para poder sentir las caricias del Señor. Venid y postrémonos. Venid y postrémonos. Postrarse es rendirse, amados hermanos. Decirle al Señor: yo ya no puedo, yo solito no puedo. Postrarse del Señor es rendirle y ser sincero con Él y decirle y a tiempo que yo no siento nada, no siento tus caricias y yo sé que sin tu presencia yo no puedo vivir. Amados hermanos, cuando nos humillamos y nos postramos delante del Señor, yo creo que de seguro el Señor tiene misericordia de nosotros. El problema es que nosotros queremos las cosas así de sencillo, sin que nada nos cueste. Que otros oren por nosotros está más fácil. Pero dice la palabra del Señor que venid y postrémonos y arrodillémonos. Amados hermanos, cuando nosotros nos postramos delante del Señor y nos arrodillamos, amados hermanos, de seguro que Dios va a escuchar nuestro clamor. De seguro Dios va a tener misericordia, amados hermanos, cuando nosotros le rendimos a Él el honor. Tenemos que arrodillarnos
tenemos que postrarnos, amados hermanos, hombres y mujeres que quedaron escritos en la palabra del Señor. Amados hermanos, fueron el ejemplo delante de toda la gente del pueblo de Israel. Y luego encontramos en el Nuevo Testamento hombres ejemplares, amados hermanos, que doblegaron sus rodillas, se postraron en tierra, clamando al Señor, amados hermanos, y vieron la victoria, vieron la respuesta. Amados hermanos, si nosotros queremos ver resultados en nuestra vida personal y más en lo espiritual, tenemos que doblegarnos delante del Señor, amados hermanos, porque cuando nosotros nos doblegamos delante del Señor, reconocemos que el ego no tiene absolutamente nada que gobernar en nuestra vida, y ahí es donde Dios, amados hermanos, toca nuestro corazón. Ahí es donde Dios, amados hermanos, se complace, y a través del Espíritu Santo, amados hermanos, podemos sentir esa frescura, podemos sentir esa llenura, amados hermanos, en nuestra vida espiritual. Pero si nosotros dejamos de orar, amados hermanos, no vamos a sentir nada. Y cuando nosotros dejamos de orar, el ego crece. Cuando nosotros dejamos de orar, amados hermanos, entra todas las artimañas del enemigo a nuestra vida, amados hermanos. Nosotros somos una iglesia, amados hermanos, que hemos sido llamadas para no ser cola, no estar hacia abajo. Nosotros somos una iglesia, amados hermanos, que hemos sido llamados para estar en alto. Alabado es el nombre del Señor, pero tenemos que demostrarle al enemigo, y que Dios lo reprenda, que es Satanás en esta noche. Señor, aleluya. Amados hermanos, tenemos que entender que nosotros no podemos estar de una manera tan miserable. Yo entiendo, amados hermanos, que a veces ya no la fuerza ya no nos dan, pero tenemos que sacar fuerza de donde ya no las hay, amados hermanos. Tenemos que decirle al Señor: aquí estoy, Señor, y yo reconozco que sin ti nada puedo hacer, amados hermanos, porque Dios se agrada de la sinceridad de su pueblo. Pero a veces nosotros no queremos, como decimos nosotros en nuestro país, dar nuestro brazo a torcer, para que me entienda. Y creemos que todo lo tenemos, pero por dentro estamos vacíos muchas veces. Por eso dice el salmista David: adoremos y postrémonos y arrodillémonos. Y arrodillémonos delante de ¿quién? De Jehová. Miren qué maravilloso. No precisamente cuando venimos a este lugar, y no está malo, pero tenemos que arrodillarnos en nuestro hogar. Aleluya. Saquemos un tiempo, mientras que el enemigo está haciendo todo lo que él quiere, amados hermanos. La iglesia está dormida. Y cuando yo digo la iglesia, no crea que solo aquí, es a nivel mundial, amados hermanos. Ha llegado un conformismo que la iglesia, algunos, yo creo que hasta gracias a Dios le dan, porque en muchos países no se está predicando la palabra, o se está predicando pero por ahí de escondidas. Pero los templos están cerrados, las casas de oración están cerradas, mientras que el enemigo está haciendo todo lo a su antojo. Y mucha gente cristiana tranquila, de brazos cruzados. Por eso es que el Señor nos anima a que nosotros sigamos orando. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, este precioso pasaje, yo al meditar en ello, yo entiendo, y yo quiero que esto yo creo que lo vamos a poner como tema: el poder del cristiano. Aleluya. Está en la oración. Señor, aleluya. No hay otro antídoto, amados hermanos, a lo que la iglesia la pueda tener en pie, sino que solamente la oración. Y si usted le agrega un poquito más el ayuno y la lectura, pues mucho mejor. Se pone mejor el asunto todavía. Pero lo importante para empezar es la oración, porque cuando nosotros oramos, amados hermanos, podemos ver la respuesta de parte de Dios. Cuando nosotros oramos, amados hermanos, no hay, aunque lleguen las dificultades, siempre dice la palabra del Señor que el gozo del Señor mi fortaleza es, amados hermanos. Hay gozo, y aunque vengan las cosas adversas,
Pero si el Señor está en nuestra vida, hay gozo. Por eso ahí dice, ahí cuando antes de ese versículo dice 16, están siempre como tristes, ¿verdad? Gozosos. Pero un cristiano que no ora, que no hace nada, hermanos, solo es quejas. Y olvídese, no hay, allí es donde se encuentra más dificultades. Si no es que señalemos, ni que me comente nada, es que la palabra nos enseña, amados hermanos, que eso es cuando el cristiano no ora, no hace nada, amados hermanos, olvídese, el enemigo se apodera. Pero cuando el cristiano ora, no hay tiempo para muchas cosas. Por eso es, amados hermanos, que algo que a mí me impacta del siervo Elías, amados hermanos, cuando vemos ahí en el libro de Reyes, pero aquí mismo lo dice, aquí cerquita en el libro de Santiago, capítulo 5 y el versículo 17, dice la palabra de, amados hermanos, que llegó el momento, dice la palabra, que Elías se relacionaba con una manera tan cercana con Acab. Y llega el momento, dice la palabra del Señor, que viene Elías, amados hermanos, y llega el momento que Dios puso en su corazón para mostrar la gloria de parte de Dios a aquella gente rebelde que no creía, amados hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor que llegó el momento, amados hermanos, que Elías oró. Y en ese momento dice la palabra que oró, amados hermanos. Cuando él oró, dice que él le ordena a Acab y le dice, bueno, ve y lleva la noticia y avísale a todos aquellos que no están preparados, porque eso es común, es natural, que el ser humano siempre está imprevisto. Y entonces envía al rey Acab, y entonces dice que él va, y entonces él lleva la noticia, y luego dice que le ordena y le dice, sube al monte. Y cuando va, le dice, cuando está llegando hacia la cima, el siervo le dice, ¿qué ves? Y él dice, pues yo no veo nada. Y ahora sube otra vez. Y entonces cuando él sube nuevamente y le vuelve a preguntar y le dice, Elías, ¿y qué ves ahora? Pues yo veo, le dice, algo como la palma de mi mano que está formada, amados hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor que ahí estaba la nube, ahí estaba la gloria de Dios formándose. Pero dice la palabra del Señor que Elías oró en ese momento, amados hermanos, cuando vemos aquí en Santiago capítulo 5, y dice la palabra del Señor que cuando él nomás terminó de decir aquellas palabras al Señor, no llovió, amados hermanos, por 3 años y medio. Alabado es el nombre del Señor. Y entonces ahora vemos, amados hermanos, cuando el hombre, la mujer le cree a Dios, de verdad, de todo corazón, entonces Dios le escucha y nunca lo deja avergonzado. Alabado es el nombre del Señor. Pero luego dice la palabra del Señor que nuevamente, amados hermanos, él siempre ora. Luego dice que oró nuevamente para que la lluvia volviera, amados hermanos. Y entonces dice que nuevamente oró y luego llovió. Ahora se da cuenta, amados hermanos, el poder de nuestro Señor. Amados hermanos, si la iglesia le cree al Señor, veremos la gloria de Dios, veremos la lluvia, veremos la gloria de Dios en su pueblo, que se va a mover la presencia de nuestro Señor Jesucristo a través del Santo Espíritu. Amados hermanos, hará grandes cosas en nosotros si nosotros nos dejamos moldear, si nosotros nos le permitimos a Él, si nosotros le decimos a Él de todo corazón que saque todo lo que impide, que saque todo lo que estorba en nuestra vida. Porque, amados hermanos, eso es el problema en nosotros, que hemos llegado al tiempo de conformarnos, que así estamos bien. Y una iglesia tibia, una iglesia sancochada, amados hermanos, no va para el cielo. La iglesia tiene que ser una iglesia genuina, una iglesia que le crea al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, amados hermanos, para ir al reino celestial. Por eso es que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, ejemplos que la palabra del Señor nos ha dejado a nosotros, para que cada día nosotros nos afirmemos y entendamos totalmente
esta bendita palabra del Señor. Fíjese que cuando usted ve, yo creo que está de memoria, se sabe esa historia de Josué. Josué, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que llegó el momento, ellos, desde ahí, desde el capítulo 10 en adelante, dice la palabra del Señor que había una seria dificultad en el pueblo de Israel. Había una ciudad que era grande, y por lo tanto esa ciudad, dice la palabra del Señor, llamada Gabaón, era una ciudad grande, amados hermanos, pero más sin embargo ese rey dice que se relacionaba él solo. Y entonces llegó el momento, amados hermanos, llegó el momento que de seguro Dios puso en su corazón que se relacionara con Josué. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando él se, amados hermanos, se unió a trabajar junto con Josué, entonces dice la palabra del Señor que 5 reyes amorreos se unieron. Entonces se dieron cuenta y se enojaron, amados hermanos, cuando vieron que Gabaón se había unido con Josué. Y entonces, amados hermanos, vinieron y ellos dijeron: unámonos, porque esto va a ser algo terrible. Amados hermanos, siempre cuando alguien de la iglesia, amados hermanos, se entiende, ahí se une a buscar el rostro del Señor. Dice la palabra que si 1 o 2 o 3, amados hermanos, se ponen de acuerdo, el Señor está dispuesto a hacer grandes cosas. Y entonces dice que vieron que se unió entonces Gabaón, amados hermanos, a trabajar junto con Josué. Y entonces los enemigos, estos 5 reyes fuertes, dice la palabra, que se unieron, amados hermanos, ahora a hacer la guerra a Gabaón. Y entonces llega el momento, amados hermanos, que el pueblo estaba atribulado. Y aparentemente Josué andaba de vacación. No, aparentemente Josué estaba de paseo. Nada, lo contrario. Dice la palabra del Señor que cuando este rey de Gabaón se vio atribulado, donde esos 5 reyes se unieron con todos sus hombres fuertes, amados hermanos, preparados para la batalla, y entonces se sintió triste y afligido, y llegó el momento que le clamó y le dice: por favor, no me niegues tu apoyo, no me niegues tu auxilio. Le habla este rey de Gabaón a Josué. Y entonces dice la palabra del Señor que en el momento indicado se aparece Josué y se aparece con sus hombres preparados, fuerte en batalla. Y entonces dice la palabra del Señor, amados hermanos, que llegó el momento. Mire qué importante que cuando Dios escucha el clamor de su pueblo, algo grande sucede. Amados hermanos, a veces nosotros pensamos reaccionar, actuar por nuestra propia cuenta, pero a veces es todo lo contrario. Amados hermanos, tenemos que dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Dice la palabra, amados hermanos, que ahí en ese momento Dios vio, amados hermanos, la aflicción de su pueblo. Y entonces dice la palabra que derramó desde el cielo aquellas piedras de granizo, amados hermanos, que empezaron a caer sobre el cuerpo de todos los enemigos, amados hermanos. Y entonces dice la palabra que fueron más los que murieron por las piedras que los que murieron por espadas, amados hermanos. Ahora bien, y entonces en ese momento yo me quedo impactado al meditar en esta palabra del Señor, amados hermanos, que nunca Dios llega tarde. Amados hermanos, nosotros nos desesperamos como humanos, pero siempre Dios está a justo tiempo. Ahora en ese momento, amados hermanos, dice la palabra del Señor que ya en el versículo 13, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Josué, amados hermanos, en ese momento de seguro desciende su mano hacia el cielo, y en ese momento dice la palabra del Señor que se detuvo el sol por un lapso de tiempo, aproximadamente todo el día, amados hermanos. Entonces ahora dice la palabra del Señor en el versículo 14 que en
en ningún momento Dios había obedecido, o en ningún momento Dios había escuchado las palabras de ningún hombre, como en ese momento al siervo Josué, amados hermanos. ¿Por qué razón? Cuando un hombre de Dios, amados hermanos, le clama de todo corazón, de seguro Dios le va a responder, de seguro Dios lo va a sacar hacia adelante, de seguro Dios lo va a respaldar. Si nosotros le creemos, amados hermanos, Dios hará grandes cosas. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que nosotros no podemos menguar. Si nosotros nos quedamos, otros se levantan. Amados hermanos, por eso es que nosotros tenemos que seguir cada día hacia adelante. Algo que a mí me impacta, amados hermanos, del siervo Job. Job en el capítulo 42. Amados hermanos, llega el momento que dice la palabra del Señor, amados hermanos, que habían 3 amigos, pero no eran amigos íntimos a la vida de él. De lo contrario, en muchas ocasiones lo señalaban. Quizás en algunos momentos se burlaban de él. Pero llegó el momento, amados hermanos, de la conclusión del capítulo, que dice la palabra del Señor que Dios mismo le ordena a esos jóvenes, les ordena que se presenten delante de Job. Y ahora les ordena y le dice, lleven el becerros y vayan al lugar a donde encuentren, en otras palabras, al siervo Job, y ahí presenten sacrificio, y ahí Job va a orar, amados hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor que llegó el momento que se presentaron delante de Job estos jóvenes, y entonces dice la palabra del Señor que cuando Job terminó de orar por estos jóvenes, amados hermanos, entonces dice la palabra que Dios lo bendijo al siervo Job al doble. Aleluya. Eso sí está bueno, ¿verdad? Y así, ahí sí queremos nosotros, el doble. Dice la palabra del Señor que le devolvió al doble, pero en este momento Dios, amados hermanos, está interesado en la iglesia, no en los bienes materiales. Y es obvio, si llegan, pues bendito Dios. Pero yo creo de seguro que Dios está interesado de ver una iglesia que anhele al doble de la presencia del Espíritu Santo. Amados hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando Él terminó de orar por aquellos jóvenes, dice la palabra que su aflicción se desapareció totalmente de la vida del siervo Job. ¿Qué quiere enseñarnos la palabra del Señor? Amados hermanos, que Dios está dispuesto a bendecirnos espiritualmente. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en la vida de nosotros, pero nosotros tenemos que humillarnos delante de Él, porque el que se humilla, dice la palabra, que Él lo exalta, pero al que se exalta, Él lo ve de lejos. Alabado es el nombre del Señor. Tenemos que humillarnos para que podamos ver la gloria de Dios. Amados hermanos, yo me preocupo de verdad, porque a veces anoche casi eran las 12 de la noche o quizás más por ahí, y estaba hablando con mi esposa de algo que estaba viendo ahí por las redes sociales. Y luego una pastora de Guatemala envió ahí un mensaje pidiendo oración y intercesión por la delincuencia que está en nuestro país. Se ha dado, pero absolutamente suelto. El ser humano ha perdido el control, está desenfrenado totalmente, que no tiene misericordia para nadie. Y la iglesia durmiendo. La iglesia no ha despertado todavía, no le ha alumbrado, no le ha amanecido, en otras palabras. Este es el tiempo que la iglesia tiene que orar, amados hermanos. No hoy más que nunca, porque Satanás sabe que poquito tiempo le queda. Y por lo tanto, si la iglesia se duerme, se la lleva también.
Por eso es que nosotros tenemos que afirmarnos cada día delante del Señor. Tenemos que buscar la presencia del Señor cada día, amados hermanos, porque no hay otra solución sino que solamente estar tomados de la mano del Señor. Seguimos todavía. Gloria a Dios, con 3 seguimos. Alabado es el nombre del Señor. Con esto yo voy a cerrar para que se alegren. En el libro de los Hechos, capítulo 16, amados hermanos, y el versículo 25, encontramos este pasaje, amados hermanos, que usted lo sabe hasta de memoria, creo yo. Este bendito pasaje, amados hermanos, donde el apóstol Pablo deja marcado y impreso para que nosotros entendamos, amados hermanos, las maravillas de parte de Dios. Dios, amados hermanos, siempre a sus hijos va a tener el cuidado, siempre y cuando nosotros nos sujetemos a su voluntad de Él. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que llegó el momento que el apóstol, amados hermanos, llegó el momento que a causa de predicar la palabra del Señor, llegó el momento que la gente, amados hermanos, estaba argumentada. Y no es que estuvieran contentos, porque siempre cuando alguien, una mujer, un hombre de Dios, amados hermanos, se levanta y habla la palabra con franqueza y autoridad y de acuerdo a como está escrita, de seguro que Satanás no va a estar contento. Y de seguro usará algo otra persona, pero quizás no es esa persona, es Satanás mismo que se infiltra en la vida de aquella gente para que se levanten y empiecen a llevarle la contraria a la gente que se levanta, con, amados hermanos, con la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que, amados hermanos, ya ahí en el versículo 25, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que estos 2 varones, Pablo y Silas, amados hermanos, no lo tiene 16, 25, Hechos 16, 25, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que ellos estaban en un lugar encerrado, en un lugar, amados hermanos, tratándolos como el mayor delincuente. Ahora bien, pero ¿qué sucede? Amados hermanos, yo sé que usted se lo sabe bien este pasaje. Yo quiero y nada más llegarle a la esencia de lo que dice esta palabra del Señor. Amados hermanos, ¿qué es lo que ellos hicieron? Amados hermanos, en ese momento, dice la palabra del Señor que se pusieron a orar. Amados hermanos, la oración, amados hermanos, es lo que hace tocar el corazón de Dios. Cuando nosotros estamos en dificultades, cuando nosotros estamos en medio del abismo, amados hermanos, siempre y cuando sea por predicar la palabra del Señor, amados hermanos, es obvio que nuestro Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo meterán las manos completas para defendernos. Dice la palabra del Señor que Pablo y Silas en ese momento estaban ahí en esa cárcel injustamente, únicamente por hablar la verdad, amados hermanos. Pero ¿qué hicieron ellos en ese momento? Dice la palabra que empezaron a orar. Amados hermanos, cantaban himnos angelicales. Es que eso es algo especial. Y pareciera que alguien está enfermo, pero algo que no sea un dolorcito de cabeza sencillo, sino que algo terrible. Y en medio de esa enfermedad esté postrado en cama y empiece a cantar y empiece a glorificar el nombre de Dios. Pareciera algo raro para cierta persona que no tienen el conocimiento de la palabra del Señor. Yo creo que en ese momento todos los presos que estaban alrededor quizás dijeron esto y ya se volvieron locos. Y nosotros quizás que llevamos 15, 20 o qué sé yo cuántos años, mas sin embargo estamos fuertes, y estos que apenas vienen entrando y ya están locos. Porque ese es el problema. Cuando el ser humano está encerrado y llega a ese lugar que no es nada deseable, pero más sin embargo cuando el hombre se desespera y dice, bueno, ya de aquí ya no voy a salir, saldrán los huesos o en medio de un ataúd, entonces el hombre pierde el conocimiento. Pero todo lo contrario, estos 2 varones, dice la palabra, que a cambio de estar locos estaban más vivos que nunca, porque ellos estaban seguros que a quien ellos adoraban era el poderoso de Israel.
amados hermanos, y entonces dice la palabra del Señor que ellos oraron. Y en ese momento que ellos oraron, dice la palabra del Señor, para hacerle breve, amados hermanos, que se sintió algo terrible, que la tierra tembló. Amados hermanos, todo aquel lugar donde ellos estaban tembló totalmente. Amados hermanos, el problema en nosotros hoy en día es que nosotros nos tiembla de miedo todas las corvas, amados hermanos, y nada hasta aquí hemos visto todavía. ¿Y qué será cuando venga el tiempo terrible, la persecución hacia la iglesia, amados hermanos? Pero si nosotros oramos, la tierra temblará. Si nosotros oramos, la gente se va a convertir. Si nosotros oramos, amados hermanos, la delincuencia cesará. Dios hará grandes cosas en el mundo entero si nosotros seguimos orando. Maravilloso Jesús. La tierra tembló, amados hermanos, y entonces por esa razón es que nosotros no podemos dejar de orar. Esa es la vitamina para nosotros, amados hermanos. Como iglesia tenemos que orar. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué más sucedió? Cuando ellos, dice la palabra del Señor, que oraron, amados hermanos, dice que la palabra del Señor, amados hermanos, que las puertas de aquel lugar todas fueron abiertas. Bendito es el nombre del Señor. Amados hermanos, no importa el problema, no importa la circunstancia, si nosotros oramos, las puertas se abrirán, la puerta de la bendición vendrá a su pueblo. Amados hermanos, si nosotros oramos, los cielos se van a abrir y la atmósfera espiritual descenderá a la iglesia, y la iglesia será diferente. La iglesia dejará de ser una iglesia raquítica. La iglesia será una iglesia fervorosa, que siempre habrá gozo. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que yo entiendo, amados hermanos, que sin la oración no hay cambios. Sin la oración no hay respuesta. Sin la oración, amados hermanos, por eso es que hay gente que se siente tan conforme, se ha adaptado a un sistema en el siglo XXI, que piensa que con lo poquito que hace ya está todo. Y algunos hasta de orgullo dicen el salvo ya salvo es, y ya no necesita de tanto. Se equivocó juntamente con Satanás, porque ese es el principio, ese es el regalo de parte de Dios. Pero la palabra del Señor me dice a mí que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Alabado es el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que ser una iglesia persistente. Alabado es el nombre del Señor. ¿Qué más sucedió? Cuando ellos oraron, dice la palabra del Señor, que las cadenas en ese mismo instante fueron abiertas. Alabado es el nombre del Señor. Amados hermanos, tenemos que entender cuál es lo que a nosotros nos detiene, nos ata para servirle al Señor de todo corazón. Amados hermanos, yo creo que este es el tiempo para que nosotros hagamos un acto examen, amados hermanos, y entendamos que si hasta aquí no hemos hecho nada, que Dios tenga misericordia, pero de aquí en adelante es tiempo que nosotros entendamos que tenemos que accionar, tenemos que sacar todo conformismo de nuestra vida y volver a los caminos antiguos, para volver, amados hermanos, a ese primer amor. Por eso es que nosotros tenemos que entender que sin la oración no vamos a ningún lado. Sin la oración, amados hermanos, olvídese, con 2 minutitos, no, hombre. Aleluya. Si a veces apenas hasta nos acomodamos bien y estiramos bien la canilla, y al final ahí nos quedamos dormidos. Pero dijo el pastor que se vale también, ¿verdad? Aleluya. Pero yo digo, amados hermanos, tenemos que accionar. Tenemos que orar, amados hermanos, porque si no oramos, olvídese, hay problemas serios. Algo muy interesante, perdóneme, pero le voy a dar la otra cita, no me la puedo llevar para la casa, y usted se la sabe.
Amados hermanos, el salmista David en algún momento desde el capítulo 51 hasta el final, si usted lo lee detenidamente en casa, usted se da cuenta que primero, número uno, él habla con Dios. Número dos, él reconoce su deficiencia. Número tres, reconoce su pecado. Número cuatro, reconoce que cuando en el momento que él le falló, espiritualmente estaba totalmente vacío. Con esto yo quiero que entendamos